2022, lo que se traduce en un aumento del 24% con respecto al año 2019, el último año normal que tuvimos en nuestro país. Este aumento en la deserción escolar tiene completa relación con problemáticas que se venían advirtiendo desde hace algunos meses, según los expertos, siendo el retorno a la presencialidad tras la pandemia y la exclusión académica que conllevó uno de los principales aspectos que hoy tiene a niños y jóvenes con problemas psicológicos y también de relacionamiento. Los expertos coincidieron en que se debe trabajar por la recuperación de aprendizajes, especialmente en niños, niñas y también adolescentes que durante la pandemia quedaron más vulnerables y también excluidos del sistema escolar. Un tema que va a seguir de qué hablar porque la verdad es que hay una situación muy preocupante, tenemos que analizarla, tenemos que saber cómo podemos corregirla, cuál es el primer paso. Ya han dicho muchos expertos que esto es un multifactorial, así que todo tiene que ser tomado en consideración al momento de dar una solución. Vamos a tomar contacto con Javier González, director de SUMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Bienvenido a Chilevisión Noticias, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Lo primero, consultarle por las cifras. Hemos sabido de varios expertos, obviamente, que esta situación es preocupante, pero es también algo que se venía avisando desde hace algún tiempo de que hay un problema en el sistema educacional de nuestro país, o esto tiene directa relación solo con la pandemia. No, mira, efectivamente, hoy día estamos viendo una crisis importante, tanto en los niveles de aprendizaje, que estamos viendo que la mayoría de los profesores, de hecho, encuestas, y ahí, si tenemos tiempo, puedo contar un poco una encuesta que desde SUMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, hemos realizado, pero simplemente para darte una cifra, el 41% de los profesores declara que más de la mitad de sus estudiantes están rezagados. Entonces, lo que vemos es que efectivamente hay una crisis educativa muy fuerte en lo que es aprendizaje, también en relación a lo que es la asistencia, ha bajado mucho la asistencia, y tal como tú comentabas al inicio de la nota, en términos también de la deserción. Ahora, esto claro, no es nuevo, sí se ha empeorado, pero de alguna manera está revelando las profundas desigualdades que tiene nuestro sistema educativo. Y esto, por lo tanto, son temas que, como digo, se agravaron con la pandemia, pero que no son necesariamente, digamos, causadas en su totalidad por la pandemia, sino que tienen que ver también con temas regulatorios, legales, desde temas constitucionales, en que si uno lo ve desde el punto de vista comparado, yo recientemente justamente me tocó editar y publicar un libro que se llama Buscando un nuevo contrato social, donde analizamos, por ejemplo, el tema constitucional desde el punto de vista comparado, más allá de las ideologías, desde el punto de vista estrictamente normativo y comparado. Lo que vemos que efectivamente en ese sentido el resguardo del derecho a la educación en la Constitución chilena es tremendamente débil, pero no para en lo legal, sino que también hay temas que son muy concretos, como el financiamiento. Yo creo que vemos que el financiamiento en Chile todavía debiera crecer en términos del gasto por alumno al año que se realiza, que debiera llegar ojalá a los $8.000 por alumno al año, que es el umbral donde se percibe una relación entre calidad y gasto. Pero lo más importante es pasar a un tipo de financiamiento distinto. ¿Y qué significa esto? Significa pasar a un sistema de financiamiento basal, que por supuesto tome en cuenta los temas como el tamaño de la asistencia y por supuesto el tamaño de la escuela, pero que también resguarde que se pueda cumplir con funcionamientos mínimos y digamos ojalá óptimos, más que solamente mínimos, óptimos de operación de las escuelas. Las escuelas más pequeñas hoy día, o aquellas que están teniendo baja asistencia, se están viendo golpeadas en el financiamiento, especialmente en los momentos que más se requiere financiamiento. Entonces, obviamente estos son temas complejos, multifactoriales, y como digo, hay temas que tienen que ver con una exacerbación de estos efectos, de estas brechas por la pandemia, y otras que vienen, por supuesto, que son más estructurales, que vienen de antes de la pandemia. Javier, ya que usted lo estaba nombrando, no me quiero ir por el lado político, sino que del análisis derechamente de los profesionales y los expertos. Esta nueva oportunidad, este nuevo acuerdo, ¿es
una nueva oportunidad también para cambiar el sistema educacional, o la verdad es que el sistema educacional ya se pudo haber cambiado sin necesariamente generar una nueva constitución en nuestro país, para entender también si es el Estado durante todo este tiempo el que no se ha hecho responsable de estas grandes falencias que usted estaba relatando, obviamente, y que no las hemos visto hasta que se nos presentan estas cifras, por ejemplo, de la deserción y obviamente también de los niños, por ejemplo, la violencia que existe también en el sistema educacional. Mira, hay cosas que se pueden avanzar sin un cambio constitucional y hay otras cosas que sí son importantes y que se requieren cambios constitucionales. Por ejemplo, un tema importante, va a partir en aquellos temas que sí se requiere, es que hoy día el derecho a la educación no está resguardado realmente constitucionalmente si uno lo compara, por ejemplo, con la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es justiciable, significa que uno puede acudir a un tribunal de justicia si es que uno encuentra que ha sido vulnerado tu derecho de libertad de enseñanza. Eso está en el artículo 20 de la Constitución, ¿no es cierto? El de la educación está en el 19, pero en el 20 se establece cuáles uno puede, por ejemplo, reclamar. En cambio, el derecho a la educación, que está muy pobremente escrito, y quién sabe, no alcanzamos por el tiempo a entrar en los temas, pero justamente, como digo, desde el punto de vista comparado internacional, es un derecho que está, como digo, muy debilitado en la Constitución del 80, pero además no es justiciable. Eso, por ejemplo, para poner un ejemplo. ¿Y qué significa eso en la práctica? Cuando alguien dice, bueno, ¿qué me cambia en mi día a día? Lo que cambia el día a día es que hoy día el que tiene más poder de negociación, si tú quieres, es el dueño de una escuela, ¿no es cierto?, el sostenedor, que es el que está de alguna manera resguardado en cuanto a su derecho de libertad de enseñanza, por sobre el interés superior del niño y por sobre el derecho de la educación del niño, que es el derecho a educación que no es justiciable ante tribunales. Entonces, ¿qué significa eso? Que muchas veces las propias familias y los estudiantes están desprotegidos ante situaciones que sabemos que ocurren, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, problemas que tienen que ver con temas, por ejemplo, de inclusión, ¿no es cierto?, de distintos tipos, por ejemplo, alumnos, ¿no es cierto?, de diversidades o minorías sexuales, en fin, y hay un problema. Ahora, también hay que entender que la Constitución, como digo, también facilita ciertas conversaciones. A mí me tocó estar, por ejemplo, en su momento, en 2006, involucrado en la discusión de la subvención diferencial, que por primera vez comenzó a entregarle recursos a las escuelas de acuerdo al nivel socioeconómico de los estudiantes. Eso fue una discusión que hoy día parece bastante obvia, pero que en su momento no, dado que no había, digamos, un historial de entregarle a ese nivel recursos a escuelas en base a nivel socioeconómico, fue una discusión compleja. Sin embargo, en otros países, como Portugal, en fin, Suiza, en fin, distintos países, establecen que la obligación del Estado de entregar igualdad de oportunidades y, por lo tanto, apoyo diferenciado a los alumnos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, la Constitución también puede ser una aspiración o un facilitador para llegar a ciertos acuerdos políticos. Ahora, dicho eso, por supuesto hay cosas que no requieren cambio constitucional, por ejemplo, el cambio, ¿no es cierto?, de lo que es el cambio de financiamiento, que eso tiene que ver con que hoy día, como digo, por ejemplo, para poner un tema que tiene que ver con esta entrevista, que es el tema de la pandemia, pero también que tiene que ver con la inclusión, ¿no es cierto? Los temas de PIE, que es el programa de integración escolar, ¿no es cierto?, tienen que ver con cómo la escuela tiene recursos para poder contratar profesionales que permitan, ¿no es cierto?, que los alumnos se integren, aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad, ¿no es cierto?, están teniendo dificultades para integrarse al proceso, digamos, más regular, normal del sistema educativo. Y sin embargo, las escuelas más pequeñas, especialmente incluso las rurales, no tienen recursos suficientes para poder hacer eso. Entonces se ven penalizadas, ¿ya? También las escuelas que hoy día están teniendo mucha inasistencia se están viendo penalizadas, justamente cuando, como digo, más lo requieren en términos de los apoyos. Entonces, hay cosas, como digo, que sí es importante, la Constitución es sin duda tremendamente importante como una ley marco, tanto en cosas que hoy día simplemente no se pueden hacer, como digo, como el proteger derechamente el derecho a la educación ante un tribunal, como también señalar un camino hacia donde avanzar. Pero por cierto, no nos debemos paralizar, a su vez, siendo alguien que por supuesto creo tremendamente en la necesidad de contar con una nueva constitución más moderna y de acuerdo a los estándares internacionales que muchos, digamos, países nos ofrecen como lecciones de países que han logrado plasmar ciertos principios normativos de justicia social, de igualdad, también de libertad, en fin, en sus constituciones. No nos podemos quedar paralizados. Yo creo que hay un problema acá de que efectivamente le hemos puesto demasiado
foco al tema constitucional, no porque, y aquí la crítica no es que no sea importante, por supuesto que hay que ponerle foco, es un tema clave, pero vamos a tener que, como digo, o como se dice más, digamos, normalmente, caminar y mascar chicle a la vez. ¿Y qué significa eso? Mientras seguimos en el tema de un acuerdo constitucional, tenemos que avanzar en rápido. Y ya hemos perdido, se perdió este año, digámoslo así, se perdió realmente este año en temas de recuperación. Es muy poco lo que se logró en temas de programas de recuperación este año. Tuvimos muchas consultas, muchos diseños, pero todavía no tenemos realmente una respuesta clara de parte del Estado, digamos, para poder abarcar los recursos que hay involucrados, las coberturas que se han planteado, por ejemplo, en el programa Hacemos Comunidad, son insuficientes. El programa va bien encaminado, va encaminado en el sentido de que busca atacar temas de socioemocionalidad, entender a la educación como un sistema, o sea, como una comunidad. En fin, hay una serie de cosas que son muy positivas. Pero cuando uno ve las coberturas, de, por ejemplo, el número de profesores que se ha logrado capacitar, o el número de comunas que se quieren abarcar, o los recursos involucrados, claramente no dicen relación alguna con el desafío que significa para un país realmente ponerse de pie en lo educacional. Exactamente, y ahí justamente lo que usted da la sensación de que estos planes fuesen como planes piloto, a ver si está probando si funcionan con esos recursos que se le asignan normalmente, y también lo que usted decía, esta consulta de lo constitucional va para que también lo que usted está indicando, marcar chicle y caminar a la vez, para que no haya excusa que finalmente no, es que como no ha cambiado la nueva constitución, finalmente no podemos solucionar todos los problemas. No, hay cosas que se pueden solucionar sin un cambio de carta magna. Usted hablaba, Javier, de esta encuesta que hicieron en Suma, y ahí le hago la pregunta porque en la introducción que hacíamos a esta entrevista, decíamos un 24% más de niños que finalmente salieron del sistema educacional. Uno dice 55.000 y 24%, es decir, ya había una alta cifra. Y ahí, ¿cuál es la información que ustedes manejan en cuanto a cómo sucedió antes de la pandemia o tal vez durante la pandemia? ¿Cuáles eran las razones tal vez estos niños que también estaban rezagados? ¿Es una cuestión social? ¿Es una cuestión de no interés? ¿Es tal vez de que el sistema no lo está haciendo totalmente atractivo para los niños, que también eso tiene que modificarse durante el tiempo y tal vez ahí el Estado también le ha faltado el apoyo? Mira, efectivamente, a ver, son 227.000 niños los que están hoy día fuera del sistema, más los 50.000 que hoy día han desertado, no sabemos si van a volver o no. Pero en total, de alguna manera, estamos hablando de 280.000 niños y niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo. Una cifra bastante grande, muy importante, que representa un aumento respecto al año anterior. Sí han habido cifras, digamos, anteriores que han sido mejor, o sea, pero, digamos, o igual de mal, digamos, pero se habían ido mejorando y ahora volvimos a cifras bastante altas. Cuanto es preocupante efectivamente este número. No nos podemos acostumbrar a estos números y comenzar a decir, bueno, que esto es un poquito más bajo, más alto que años anteriores. En tema absoluto es un número que debiera preocuparnos a todos y alarmarnos realmente. Tú me preguntabas por la encuesta que tenemos. Nosotros justamente desde Suma elaboramos la encuesta más grande que se haya hecho en América Latina y el Caribe para detectar qué es lo que ocurrió durante la pandemia. Es una encuesta que hicimos en 21 países, junto a los ministerios de educación de 21 países, y logramos encuestar directamente a 200.000 profesores de toda América Latina y el Caribe. Por la envergadura de este proyecto, lo que te permite esto entonces es tener una comparación y un termómetro muy claro de qué pasó. Y si me permite, entonces te puedo dar algunas cifras importantes, digamos, que dan luz de por qué ha estado pasando lo que ha estado pasando. Por un lado, muy brevemente, hay tres temas que obviamente afectó la pandemia. Por un lado, por supuesto, hay un 65% de los profesores chilenos, ¿no es cierto?, dice, efectivamente menciona que hay un riesgo importante dentro de sus alumnos de riesgo de exclusión social. 67% justamente percibe una disminución de la asistencia. Recordemos que la asistencia hoy día en torno al 83% y era más del 88% antes de la pandemia, el año 2019. Entonces, es una disminución importante. Hay muchos niños además y estudiantes que están hoy día, niños y niñas y jóvenes y estudiantes que están básicamente en situación incluso más crítica que eso. Entonces, el tema de la exclusión, el tema de la asistencia, el tema del rezago, yo te mencionaba, 41% de los profesores chilenos veían incluso durante la pandemia que más de la mitad de esos estudiantes estaban rezagados en cuanto al aprendizaje. Por supuesto, los profesores son los mejores quienes pueden evaluar eso y ir viendo
a través de evaluaciones formativas cuál es el avance. Y ellos, bueno, vieron esto. Ahora, lo importante también acá es algo que va más allá de lo meramente cognitivo, digamos, o los aspectos, digamos, si sabes, matemático, lenguaje, que por cierto son importantes, son los temas de socioemocionalidad, son los temas más que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este desarrollo del bienestar de los estudiantes. Y acá es una cifra que es muy perturbadora, que tiene que ver con la desmotivación y depresión de los estudiantes. En el caso de Chile, por ejemplo, el 56% de los profesores identifican, ¿no es cierto?, que sus estudiantes tenían algún tipo de, digamos, menciona el problema de la desmotivación o depresión de sus estudiantes. Eso estamos hablando nuevamente el año 2020-2021, por lo tanto, eso sí claramente tiene un efecto posterior en el reingreso de los estudiantes. Y solamente para decir, y eso refleja el nivel de violencia que también hemos visto que se ha aumentado mucho. La violencia, y cuando uno desagrega los datos, tiene que ver con la violencia entre estudiantes, más que de los profesores, entre estudiantes. Entonces hay una serie de factores que tienen que ver con eso. Y bueno, como digo, hay muchos otros datos importantes en la encuesta, pero por favor, te escucho. Sí, lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo, pero consultarle por finalmente cuál sería usted el primer lugar al que apuntaría para lograr un avance en alguna solución o en reducir estos números finalmente. Usted hablaba de cifras, ahí está muy importante el tema de la depresión, la salud mental de los niños, tal vez el incentivo. ¿Dónde te quería usted? O derechamente también, como han dicho otros expertos, lamentablemente, por más que yo diga, uno se tiene que apuntar a todos del mismo tiempo, no se puede dejar ni siquiera un lado de lado. Es que efectivamente estos son problemas integrales que tienen que ver con procesos sociales y educativos que son complejos de atacar. Entonces no podemos decir, mira, que hay una píldora y con esto se soluciona. Pero sin duda, primero que nada, hay que tener un plan de recuperación robusto, de verdad, a nivel de escala, de presupuesto, de profesionales, digamos, que estén trabajando en este programa de recuperación, que realmente movilice al sistema educativo. He visto algunas campañas que son muy loables y muy importantes, pero son campañas, como digo, como que son campañas menores, digamos, con instituciones voluntarias, en fin. Pero esto requiere mucho más, esto requiere realmente una decisión de Estado. Por supuesto, bienvenido lo que son las alianzas público-privadas, pero aquí hay una responsabilidad de Estado de velar por el derecho a la educación, de la educación de los niños. Entonces, primero que nada, hay un tema de plan de recuperación con un foco importante, como digo, por un lado, en educación práctica, efectividad de los profesores. Esto no es pedirle a los profesores que hagan más, es pedirle que hagan mejor. Y para hacer mejor hay que basarse en la evidencia. Hay mucha evidencia científica de cuáles son esas prácticas pedagógicas que son las que más tienen efecto. La retroalimentación formativa, la metacognición, el aprendizaje colaborativo, en fin, son técnicas pedagógicas que mejoran el aprendizaje. Por otro lado, el tema socioemocional, que se repite mucho, a veces se pierde sentido. Lo socioemocional tiene que ver con, primero que nada, identificar y entender mis propios sentimientos, y también eso tiene un efecto en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y también en lo social, de cómo me relaciono con el resto. Eso por un lado. Por otro lado, dos aspectos más, porque sé que nos estamos quedando con poco tiempo, pero básicamente el tema de la educación pública. La educación pública es clave en todo esto. Como Estado, y aquí nuevamente, más allá del gobierno, como Estado no hemos podido efectivamente lanzar, realmente el fortalecer nuestra educación pública. Hoy día está trancada. Javier, que se nos está acabando el tiempo. Sí, que se nos está acabando el tiempo. Y era muy importante eso, pero también la educación pública es el primer pilar del Estado finalmente para poder llegar a la educación de todos. De ahí se parte y luego podemos seguir avanzando. Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación para la Educación en América Latina y también para el Caribe, SUMA. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti.